Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde nos sumergimos en el fascinante mundo del entretenimiento, las noticias y por supuesto las vidas de nuestras estrellas favoritas. Hoy tenemos un tema que, créanme, les va a atrapar desde el primer segundo, y es que vamos a desentrañar un misterio que ha estado flotando en el aire durante un tiempo. ¿Se acuerdan de esa pareja que cautivó al mundo entero con su química en pantalla? Sí, estoy hablando de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Su colaboración en la serie Kara para Aşk, o Amor de contrabando como la conocemos en muchos países de habla hispana, fue simplemente explosiva. La gente los amaba, los shippeaba con locura, y muchos esperaban que esa magia que veíamos en la ficción trascendiera a la vida real. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Hubo alguna decepción, algún secreto guardado bajo llave? Hoy vamos a poner toda la verdad al descubierto. Así que si eres fan de estas dos estrellas turcas, o simplemente te encanta el drama y los giros inesperados, quédate conmigo porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo y denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. La noticia que venimos a analizar hoy, y que es el eje de nuestro vídeo, es precisamente esa interrogante que nos intriga: ¿Engin Akyurek decepcionó a Tuba Büyüküstün? El título suena fuerte, lo sé, pero como siempre en este canal, vamos a abordar el tema con respeto, basándonos en información y especulaciones que han circulado en la prensa, en redes sociales y en lo que hemos podido recopilar. No estamos aquí para juzgar a nadie, sino para entender qué pudo haber sucedido y por qué esta supuesta decepción se convirtió en un tema de conversación. Para empezar, recordemos la magnitud de su conexión en Kara para Aşk. Ömer Demir y Elif Denayse se convirtieron en una pareja icónica. La intensidad de sus miradas, la forma en que sus personajes se enamoraban a pesar de las adversidades, las intrigas de la trama, todo contribuyó a crear una fantasía para los espectadores. Y cuando esa química es tan palpable, es natural que el público empiece a desear que esa relación continúe fuera de las cámaras. Se rumoreaba muchísimo sobre un posible romance entre Engin y Tuba. Las entrevistas conjuntas, los eventos a los que asistían juntos, las pequeñas interacciones que se filtraban, todo alimentaba esa llama. Y cuando las cosas no resultan como se espera, especialmente cuando hay tantas expectativas, la decepción puede ser un sentimiento real, tanto para los involucrados como para quienes los siguen de cerca. Ahora, vayamos al meollo del asunto. ¿Cuál fue esa supuesta decepción? Las versiones son variadas, pero hay un hilo conductor que se repite. Por un lado, se ha especulado mucho sobre las expectativas de Tuba. Se dice, y esto es importante, que son rumores, que Tuba podría haber tenido sentimientos más profundos por Engin, o al menos una conexión que iba más allá de la amistad profesional. Se habla de que ella, en su momento, pudo haber deseado que la relación se consolidara de alguna manera. Sin embargo, Engin, conocido por ser una persona muy reservada y enfocada en su carrera, aparentemente no habría correspondido de la misma manera, o quizás no estaba en el mismo momento vital para comprometerse en algo más allá de la amistad y el compañerismo laboral. Otra vertiente de esta supuesta decepción tiene que ver con la profesionalidad y el manejo de la relación pública. Después de Kara para Aşk, ambos siguieron caminos profesionales separados. Tuba, por ejemplo, continuó trabajando en otros proyectos importantes al igual que Engin. Si bien ambos son actores de primer nivel y han tenido carreras exitosas individualmente, el público siempre anhelaba una nueva colaboración, y quizás esa falta de un reencuentro inmediato o de señales claras de que su conexión seguía viva, generó en algunos fans la idea de que algo se había roto o no se había concretado. Piensen en esto: cuando dos actores tienen una química tan impactante, la audiencia crea una narrativa propia. Y cuando esa narrativa no se alinea con la realidad, o cuando la realidad se presenta de una manera menos glamorosa, puede haber una sensación de desencanto. ¿Pudo Engin haber sido percibido como un poco distante o indiferente a las expectativas de Tuba o del público? Es posible. El mundo del espectáculo es complicado, y las presiones para mantener una imagen o para gestionar las relaciones públicas pueden ser enormes. Quizás Engin, fiel a su personalidad reservada, simplemente buscaba mantener los límites claros entre su vida personal y su carrera. Además, no podemos ignorar el factor de las relaciones personales de cada uno. Ambos actores han tenido sus vidas privadas, con sus respectivas parejas en diferentes momentos. Si Tuba tuvo alguna esperanza de una relación romántica, y Engin ya estaba en otra relación o simple.
Mente no buscaba lo mismo, eso por supuesto generaría una situación delicada. No se trata de que Engin la decepcionara, en un sentido malintencionado, sino de que sus deseos o intenciones no coincidían. Y en el mundo de las relaciones esto es algo muy común, pero cuando involucra a figuras públicas, se magnifica y se convierte en tema de debate. Otro punto interesante es cómo las redes sociales han amplificado estas especulaciones. Un like discreto, un comentario efímero, una foto antigua que resurge, todo puede ser interpretado como una pista o una confirmación de algo. Los fans son detectives innatos, y cuando se trata de sus parejas favoritas, están constantemente buscando la más mínima evidencia para construir sus teorías. Es posible que muchas de estas decepciones sean más producto de la imaginación colectiva y del deseo de que la magia de la ficción se traduzca en realidad, que de hechos concretos y verificados. Sin embargo, tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que sí existieran ciertas diferencias de opinión o expectativas no cumplidas. La industria del entretenimiento y especialmente las relaciones entre compañeros de trabajo que se vuelven amigos cercanos pueden ser complejas. Quizás hubo momentos en los que Tuba buscó un tipo de cercanía que Engin no pudo o no quiso ofrecer en ese momento, o viceversa. La vida real rara vez se parece a las novelas, y lo que vemos en pantalla es en gran medida una interpretación y una construcción. Lo que sí es seguro es que la relación profesional entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün fue un éxito rotundo. Crearon personajes inolvidables y brindaron a millones de espectadores una historia que aún hoy recordamos con cariño. Si hubo algún tipo de decepción, si las expectativas de uno chocaron con la realidad del otro, es algo que probablemente solo ellos dos sepan con certeza. Y es su derecho mantener esa privacidad. Aún así, el título nos invita a reflexionar sobre esa idea de la decepción. Podríamos interpretarla no solo como un desencanto romántico, sino también como una decepción en cuanto a la continuidad de esa conexión especial que el público percibía. Quizás los fans se sintieron decepcionados porque no volvieron a verlos juntos en un proyecto que replicara esa química, o porque no hubo gestos públicos que sugirieran que su vínculo seguía siendo tan fuerte como en Cara para Ask. En resumen, mis amigos, la pregunta de si Engin Akyurek decepcionó a Tuba Büyüküstün es compleja y está rodeada de especulaciones. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que su colaboración en Cara para Ask fue un hito en sus carreras y dejó una huella imborrable en el corazón de los fans. Los rumores de una posible decepción surgen principalmente de las altas expectativas del público, de la interpretación de interacciones públicas y de la esperanza de que esa química en pantalla se trasladara a la vida real. Sin embargo, la privacidad de sus vidas personales debe ser respetada, y es probable que solo ellos conozcan la verdad completa. Lo que queda claro es que, más allá de cualquier posible desencuentro, ambos son profesionales excepcionales que continúan brillando en el firmamento de la actuación. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio conmigo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo alguna decepción real? ¿O simplemente son las fantasías de los fans? Me encantaría saber su opinión, así que por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Sus ideas y reflexiones son lo que hace a nuestra comunidad tan especial. Y si les gustó este vídeo, si les pareció interesante e informativo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desvelaremos otro intrigante secreto del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme para todos.